Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor, que tiene como título No tenemos lucha contra sangre y carne. Vamos a hablar de la armadura de Dios, cómo estar preparados para los momentos de prueba, los momentos difíciles, en el día malo, cuando sentimos esa opresión, ese ataque espiritual, que a veces lo sentimos con personas que nos encontramos en el camino, quizás en el trabajo, en diferentes lugares donde estamos, encontramos personas que se levantan en contra de uno. Pero sabemos que detrás de toda esa persona hay entidades espirituales, hay influencias espirituales que se mueven. ¿Cómo debemos estar preparados en el día malo? Vamos a leer la palabra, vamos a hablar de lo que es estar preparado para poder enfrentar a las acechazas del diablo. Vamos a leer la palabra en el libro de Efesios 6:10. Dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Vamos a hablar de lo que es la lucha, la guerra espiritual que tenemos. Sabemos que como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos del Señor, tenemos una guerra espiritual con el reino de las tinieblas. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos trasladados, dice la palabra, al reino de los cielos. Estábamos en el reino de las tinieblas cuando no conocíamos a Cristo, pero una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos, donde ya somos enemigos del reino de las tinieblas. Somos enemigos de Satanás y de sus demonios. Sabemos que mientras estemos en este mundo vamos a tener luchas, vamos a tener guerra espiritual contra todas esas entidades, esos espíritus que están en las regiones celestes y están en el aire, dice la palabra. Sabemos que cuando tenemos algún problema, alguna dificultad con alguien, cuando alguien se levanta en contra de nosotros, sabemos que puede haber una entidad, puede haber un espíritu que esté influyendo la mente detrás de esa persona para que nosotros seamos atacados. Por eso es importante tener discernimiento
y leer la palabra de Dios. Dice la palabra que debemos orar en todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Ven? Debemos orar, porque el enemigo no descansa. La palabra dice que él anda como un león, rugiendo, viendo a quién devorar. Y siempre va a poner personas para que vengan a hacernos la vida imposible. Quizás personas que se levanten y nos digan cosas, nos maldigan. Sabemos que detrás de todo eso hay espíritus. Por eso debemos conocer de la palabra, de las armas espirituales que el Señor nos ha dejado a través de su palabra, y vestirnos, dice la palabra, de la armadura de Dios. Esto no es ponerse la armadura como muchos saben hacer cuando van a orar o van a ministrar. No, esto es tener la armadura de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Tiene que estar la armadura de Dios en nosotros. La palabra de Dios debe morar en nosotros para que cuando venga el día malo poder resistir y poder atacar. Porque en muchas congregaciones, en muchas iglesias no se enseña la guerra espiritual. Muchos no creen. Hay muchos teólogos que no creen, muchos pastores, muchos líderes no enseñan guerra espiritual. Y es porque no conocen el mundo espiritual, o no quieren meterse en esa área, o quizás no fueron llamados. Sabemos que esto es un llamado de Dios para todo aquel que ha sido llamado a la intercesión, a la guerra espiritual. Esto debe ser todos los días. Debemos estar orando, intercediendo y guerreando. Para eso el Señor nos ha llamado, para deshacer las obras del diablo. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Nosotros no podemos hacer nada si no tenemos al Señor en nuestra vida, porque de Él viene la fuerza para poder vencer todo lo malo. Vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechazas del diablo. ¿Ven? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Ven? Se mueven en los aires. Son influencias espirituales, son huestes espirituales. No las podemos ver, pero se siente esa opresión. Quizás en una persona, cuando vemos que una persona se levanta en contra de nosotros, agrediéndonos, insultándonos, haciéndonos la vida imposible, es porque hay algo malo detrás de él. Y debemos orar, debemos usar la armadura de Dios para resistir, pero también para atacar, porque tenemos la espada del Espíritu. Como todo soldado que va a la guerra tiene que usar la espada, usa la espada para atacar. Y nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos atacar a esas entidades, a esas influencias, a esos espíritus, a esas huestes. ¿Cómo lo atacamos? Con la palabra de Dios. Debemos estar firmes. Un cristiano que no lee la palabra, que no ora, es un caldo de cultivo para Satanás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, estudiar la palabra de Dios, para que cuando venga el día malo, nosotros podemos usar la palabra, que es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que leemos todos los días. El Espíritu Santo nos hace recordar, porque Él está con nosotros. El Señor dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré solo, dice. Les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él les hará recordar todo lo que yo les he hablado. ¿Ven? Entonces debemos leer la palabra de Dios como cristiano, como guerrero del Señor.
debemos leer la palabra del Señor para poder vencer estos ataques espirituales que a veces tenemos y no sabemos cómo vencerlos. ¿Por qué no sabemos cómo vencerlos? Porque no entendemos. Reprendemos y no pasa nada. Y es porque no leemos la palabra y no conocemos de estas cosas. Por eso digo que en muchas iglesias esto no lo enseñan. No enseñan la guerra espiritual. Debemos enseñar. Ustedes como pastores, como líderes, deben enseñar la guerra espiritual. Porque muchas iglesias salen a evangelizar, pero no saben reprender. Ellos van a llevar la palabra, pero si en algún momento se presenta una persona que sea influida por un espíritu, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo van a hacer para defenderse si no están preparados para la guerra? Esto debe ser algo que todo aquel que escuche esta enseñanza debe capacitarse en la guerra espiritual, debe orar, debe aprender. Por eso este canal es de guerra espiritual. Nosotros llevamos la palabra a través de esta iglesia virtual, porque no lo podemos hacer en ninguna congregación, porque no creen, porque no tienen fe. Muchas veces hemos querido enseñar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado, y en muchos lugares nos han rechazado porque no creen, porque tienen miedo, o porque no tienen fe, porque ellos ven lo que ve el hombre, pero no lo que ve Dios. Ellos no ven el corazón. Entonces, debemos estar preparados y debemos aprender lo que es la guerra espiritual, la oración de guerra espiritual, que es diferente a la oración común que se sabe hacer. La oración de guerra espiritual es muy diferente a la oración que un cristiano puede hacer, una oración común. Eso no le va a hacer daño al reino de las tinieblas. Ahora, la oración de guerra espiritual sí. Porque nosotros no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Que esta palabra, esta enseñanza, sea de gran bendición para tu vida. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.